Bueno, bienvenidos a todos a esta nueva clase. Ya vamos por la segunda semana, terminando la segunda semana. La verdad es que recién arranca, pero ya estamos en la segunda semana y pasa rápido. Así que aprovechemos y saquemos el jugo a esta clase. ¿Algún voluntario o voluntaria para empezar con una oración? Permiso, Sí, ¿puedo orar, dale, María. Cintia? Sí, sí, sí. Bueno, tomamos una posición reverente para orar. Padre del cielo, Padre querido, te agradecemos, Señor, porque has permitido que nuestros ojos puedan ver un día más de vida. Gracias, Padre, por este hermoso día que nos has regalado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder tomar esta cursada, Señor, para bendición de nuestras vidas, Señor, y para bendición de tu pueblo, Señor. Bendice a nuestra profesora, Señor, a la hermana Cintia. Tú, Señor, condúcela para que ella pueda transmitirnos todos estos conceptos, que podamos nosotros ser herramientas para bendecir a los que nos rodean. Bendice a cada uno de mis compañeros, compañeras, a los que toman la clase grabada también, Señor, y también abre nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos recibir todas estas instrucciones, estos conceptos y también estas bendiciones. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Gracias, María. Bueno. Hoy vamos a intentar, creo que sí, a terminar nuestra unidad número 1 y después ya nos vamos a adentrar en lo que es la psicología pastoral, que algo ya estuvimos viendo, pero hoy vamos a hacer esta parte que nos corresponde. Bueno, nos habíamos quedado la vez pasada en ver algunos de los conceptos que tienen algunos autores sobre lo que es el consejo cristiano. Y también habíamos visto, no recuerdo si llegamos a ver los objetivos. Sí, sí, los objetivos llegamos a ver si está por atrás. No me acuerdo. Ahí está. Los objetivos los llegamos a ver y vamos a ver ahora las características tanto del consejo cristiano como del consejero cristiano. Esto ustedes lo van a encontrar en la bibliografía, está bien detallado. Obviamente que la clase significa otras cosas porque sabemos que por ahí hay cosas que vamos hablando que no están en los textos, entonces a mí me va a interesar un poco más que se queden con lo que va surgiendo acá, no porque sea más importante que los libros, sino porque llega a ser, como ustedes bien saben, en todas las materias que cursan es mucho más rico, no solo por el conocimiento transmitido, sino porque se da un tipo de interacción que no está en los libros, que sobre todo tienen que ver con las experiencias de ustedes, lo que vamos hablando, esta interacción que como siempre digo, yo no quiero que sea un monólogo, sino que eh, podamos ir intercambiando ideas y eso va a hacer que la clase sea más nutrida. Así que los que miran la clase, no es lo mismo cuando uno está interactuando acá y conversando y cada uno pone sus ejemplos y uno se escucha, y como que capaz que uno cuando mira la clase dice, ay, me voy a saltear esta parte en la que hablan. Bueno, no se la salteen, porque ahí decimos cosas muy importantes. Aparte, no es solo el hecho de adquirir conocimientos e ir sabiendo lo que tiene que ver con la materia, sino que las experiencias de ustedes son una de las cosas más importantes para mí también, porque no solo nos nutren y nos capacitan al uno al otro en, en- en lo que es el conocimiento en sí mismo, sino que también creo que es un buen recurso para que en cierta forma también sea una materia liberadora, ¿por qué no? Cuando uno puede contar algo que le pasó, cuando uno puede eh, exponer dudas, no solamente en lo que le pasa con los otros a quienes ayuda, sino también a veces de manera personal. Entonces yo creo que eso es una de las cosas lindas que tiene este, este seminario, esta clase, esta materia. Así que bueno, los que miran después también traten de personificarse. Y si quieren comentar algo de lo que van viendo en el grupo, que también puede servir de experiencia personal, como
el otro día, está bien que Mario está acá en nuestra clase, pero también compartió algo que él hizo el fin de semana, entonces me parece muy, muy lindo esto que ustedes puedan hacer de poder ser parte, y digo esto, sobre todo los que miran después, que pueden sentirse un poco ajenos a la clase, en realidad no, son tan parte como todos los que estamos acá. Les pido disculpas por mi garganta, por mi congestión. La primavera no es sencilla, es linda, pero para los alérgicos, bueno, a mí no me analicen igual con la alergia. No, no, no les voy a pagar porque me analicen de por qué tengo alergias. Pero bueno, vamos a ir a las características del consejo cristiano. Hay un montón de características, pero quise traer la sexta, que me parece que el libro este de este acá, que es el pastor y la consejería, eh, lo resume bastante y me pareció lindo. Por ahí, si ustedes van encontrando otras cosas que quieran ir sumando, bienvenido sea. Primero y principal, que ya lo venimos hablando un montón y va a ser el centro de nuestra materia, es siempre volvernos al ejemplo de Jesús. Cada cosa que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de esta clase y las que vienen, siempre tiene que llevarnos a ese ejemplo principal y el más importante, que es el de Jesús. Hay un montón de conocimientos que uno va adquiriendo de otros autores, pero fíjense que, bueno, o es lo que debería, ¿no? Vuelven siempre a mostrarnos que es la imagen de Jesús. Entonces nosotros vamos a poder hacer un montón de cosas, podemos tener dones, podemos tener llamados, pero o pueden haber un montón de técnicas de consejería, pero realmente el poder de Dios es el único que nos va a ir mostrando cómo hacer las cosas de manera correcta y es el único que va a generar cambios en serio si le damos nosotros como consejeros el lugar y sobre todo si la persona que se deja aconsejar también le da ese lugar. Eh, pero sobre todo, bueno, tenemos que entender esto, que tenemos que ver que uno de las cosas que hacía Jesús interesantes, ¿no? Es esa reconciliación con el Padre a pesar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que a lo largo de la consejería, bueno, muchos ya lo experimentarán, lo habrán experimentado, que uno se encuentra con un montón de cosas, no sé, pensamientos destructivos, infidelidades, deseos lujuriosos, qué sé yo, conductas violentas, divorcios, bueno, la violencia, el abuso en todos sus tipos, ¿no? Eh, deseos, que uno dice, ¿en serio? ¿En serio piensa esto? ¿En serio cree esto? Que nos van a llamar la atención y uno va a ver realmente que esas conductas no están reflejando en lo más mínimo el actuar, el desear, el sentir de Jesús. Sin embargo, como vamos a ver un poquito más adelante, aún así esas personas tienen adentro suyo esa imagen de Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, nuestra parte de consejeros es intentar correr esas cosas que están enfrente, las conductas, los pensamientos, las cosas que el pecado en sí mismo, ¿no? Y ver ahí adentro a una persona que sufre. Ese va a ser nuestro trabajo también como consejeros. Y eso es lo que veía Jesús. Él, a pesar de todas las corazas que ponía la gente, con todo lo malo que traía, con lo que traemos en realidad, él va al interior y va a ver que son personas, que somos personas que tenemos un montón de pecados y mecanismos de defensa, pero que en el fondo somos vulnerables y sufrimos. Por eso una de las características es que el ministerio es sufrimiento, justamente porque es eh, un reflejo del sufrimiento humano. Pero tenemos que entender que eh, Jesús es el medio para el cambio y que también es el objetivo del cambio. Si eso está por sobre las otras características, ese ministerio de sufrimiento puede que sea
un poco menos sufrido, ¿se entiende? Eh, Vamos a ver que muchas veces hay gente que se quiere dedicar por ahí de verdad, con el corazón a hacer consejería cristiana porque le entusiasma alentar a las personas, porque eh, quieren que salgan adelante, quieren, o sea, como que tienen mucho ánimo de ayudar a otros. Sin embargo, cuando uno se adentra en el camino de la consejería, puede chocarse la frente con una pared porque uno se da cuenta de que hay un montón de trabas y, y decepciones, frustraciones en ese camino, porque no es todo tan sencillo, justamente porque el ministerio es sufrimiento. Ahí vemos, por ejemplo, una diferencia entre el pastor que, por ejemplo, le encanta predicar y que por ahí quiere dedicar acá hablando específicamente del pastor, ¿no? Que quiere dedicar como el ministerio a la prédica. Y como vimos en las clases pasadas, este es un recurso importantísimo, pero no es el único que debe hacer el pastor, porque en realidad vemos que si bien es efectivo y es necesario, no cubre al 100% la prédica todas las necesidades, porque si no, bueno, este autor lo dice incluso de una forma irónica, ¿no? Porque dice que si no, como que todos los adictos se comprometerían y nunca más consumirían, todos los maridos se arrepentirían, las mujeres se arrepentirían, llorarían, se abrazarían y todo sería color de rosas gracias a las prédicas. Y vemos que sí funcionan, sí quedan haciéndonos ruido, pero no es solo eso lo necesario en algunos casos. Algunos casos requieren de un acompañamiento. Y ese acompañamiento no es de una charla únicamente de aliento de ánimo, a veces sí, como habíamos visto que es un tipo de consejería, pero generalmente requiere diferentes niveles y un trabajo asistencial un poco más, no solo asistencial, sino comprometido de varias veces con las personas. Pero sobre todo, bueno, el ejemplo de sufrimiento, vemos que lo dice Pedro en 1 Pedro 5 del 1 al 14, que les voy a leer, pero de acá del libro que lo está transcrito, que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, pero como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, vemos que en este sentido, eh, que bueno, también se conoce la historia de Pedro, ¿no? De que entendemos que lo veremos, que está con Dios, pero que tuvo un caminar de sufrimiento en este apacentar la grey. Siempre es interesante ver que el señorío de Cristo está por sobre todas las cosas. Y eso hace que también eh, el sufrimiento sea un poco más leve, ¿sí? Porque depositamos ese sufrimiento en alguien más. No obstante, es sufrimiento porque nosotros llevamos la carga de alguien más. No como esa mochila que la tenemos que dejar y acarrearla a todos lados. Pero sí es cierto que, bueno, la experiencia lo dice, ¿no? Cuando uno está cargado con algo que le hace mal, el poder charlarlo con otro, el depositarlo en otro, y ni hablar de algo que nos trasciende, que es Dios, hace que esa mochila sea un poco más ligera. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de llevarnos en ese momento esa mochila, que la persona pueda descargarse. Ahora, un ejercicio que vamos a tener que ir aprendiendo a lo largo de la experiencia es que esa mochila no las tenemos que llevar a todos lados. Ese sufrimiento no tiene por qué ser un padecimiento en la vida del consejero, ¿se entiende? Es sufrimiento en el sentido de que uno lleva y trabaja con problemas, pero no porque uno tiene que cargarse eso. Hay mucha gente que tiene el deseo de trabajar en esto de la consejería, pero no sabe separar.
Entonces, llora con la persona, se ríe con la persona, que vamos a ver después unas características del consejero, y no puede soltar ni separar lo que es la carga de la persona con lo que es la vida de uno mismo, de la persona que está aconsejando. Y eso es muy interesante e importantísimo poder separar, porque uno tiene que seguir con su vida y tampoco va a ayudar al otro si se carga todas las mochilas. Vamos a verlo un poquito mejor después. El ministerio es personal. Entonces, en ese trabajo de el conocer el sufrimiento del otro, vamos a ver que eh, cada uno tiene sus propias miserias, cada uno tiene sus propias dificultades, sus propios pecados, eso lo sabemos. Entonces vamos a ver que es muy individual, es lo que en psicología se llama el caso por caso. Eh, entonces vamos a ver, por ejemplo, con las cartas de Pablo, si bien él iba dirigido a, a las iglesias en general, vemos que él plantea algunos casos personales, ¿no? Y ahí podemos ver algunos ejemplos, o incluso el ministerio de él, de cómo fue, ¿no? De cómo él mostraba su vida. Eh, pero es personal porque en dos sentidos, porque vamos a ver como el caso por caso, en que cada persona es distinta y cada trabajo que se va a hacer con la persona es distinta, si bien hay algunas cosas que pueden ser como parecidas o repetir algunos ejercicios y demás, por ese lado es personal, pero por otro lado también es personal porque el trabajo del consejero cristiano es único. Uno puede trabajar, no sé, por ejemplo, Marianela me contaba la vez pasada que trabajan con matrimonios y muy posiblemente trabajen junto con su esposo. Ahora, sí es personal, porque el llamado es intransferible, así como eh, el dolor es intransferible cuando uno lo siente, es de uno mismo, puede depositar la carga sobre otro, pero es uno el que lo transita. El ministerio también es así, es muy de uno. Uno no puede compartir llamado con otro, no es un llamado a medias. O es de uno, o lo tengo, o no lo tengo. ¿Se entiende? Disculpen. Por otra parte, eh, en este sentido, eh, cuando uno habla de este ministerio personal implica, primero, que uno va a identificarse con los pecados y las debilidades de las personas. Identificarse eh, no quiere decir que uno va a sentir como el otro, ni tampoco que uno va a adquirir las cosas que le pasan al otro, sino entendiendo que en cierta manera, y esto lo digo con mucho cuidado, uno va a estar así como Jesús, porque somos estos encargados de hacer este trabajo, en cierta forma un poquito más arriba que la persona. Y no lo digo con cuidado y que lo tomen con pinzas porque no es que uno ni se cree superior, ni que los pecados del otro son más malos que los nuestros, ni tampoco que uno está al nivel de Jesús. No quiero decir eso, sino que en ese sentido uno tiene que estar en cierto nivel de comprensión y de trabajo un poco más arriba del aconsejado, porque si estamos a la par en todas las cosas, no vamos a poder aconsejarlo. Entonces, si nosotros nos capacitamos, si hacemos este trabajo de la escucha activa, como veníamos hablando, de tratar de escuchar entre líneas, de poder separar un poco de lo que es nuestra historia de lo del otro, tratar de ir sin prejuicios, tener más conocimientos de algunas técnicas que vamos a aplicar, esa es la manera en la que uno en cierta forma se ubica en ese lugar un poquito más arriba de la persona. Pero no olvidándonos de que somos tan pecadores y tan débiles como la otra persona. Eso es lo que implica esta característica del identificarse. La condescendencia, explica el autor. Entonces, tenemos que entender de que todo consejero, todo pastor,
es siervo de Jesús, pero como se está llamado a asumir esa autoridad, es el lugar en que uno se corre como de autoridad, no quiero decir la palabra, no la voy a decir, porque si no la quiero decir, no la voy a decir, pero es como que uno se corre y se ubica en un lugar en que la persona nos tiene que ver como con esa autoridad. Entonces tenemos cierto derecho a poder, siempre y cuando la persona nos dé lugar, ¿no? Y se brinde este espacio de la consejería, pero que la persona nos dé el derecho, o nosotros también de entender que ese derecho nos lo da Jesús, de poder actuar por sobre ese problema junto con la persona. ¿Se entiende? Ustedes díganme si por ahí mm, es confuso. Por otra parte, Pregunta, sí, ¿puedo pregunte hacer una todo. pregunta? Sí. Eh, bueno, por ejemplo, Manuel tiene mucha empatía con las personas con adicciones, ¿no? Él Ajá. es como que se puede meter y ponerse en el zapato del otro, ¿no? Y yo no tengo esa paciencia, yo no tengo esa empatía con eso, ¿no? Yo tengo empatía quizás en otra área, ¿no? Con el tema de que, con lo que yo he pasado en mi infancia y todas las situaciones familiares, entonces yo ahí entiendo a la otra persona que me viene a contar su situación y es como que la comprendo. Y bueno, ahí es donde yo actúo y digo, en realidad, bueno, podés salir porque Dios es poderoso, Él te va a ayudar, ¿no? Le hablo del Señor. Y bueno, de acuerdo a la herida que tiene o ha tenido, me parece re importante que consulte una psicóloga, psicólogo, donde le puede llevar a superar eso, ¿no? Pero bueno, por sobre todo le digo siempre que está Dios, que es Él es el que Ajá. puede llegar a cerrar esa herida y cicatrizar, ¿no? Pero creo que la empatía es muy importante, porque si no, no se puede aconsejar si uno no tiene empatía. Se le termina la paciencia a uno, como que el otro no se mueve de donde está, parece, ¿no? Y a uno, no sé, por lo menos a mí me pasa con esas situaciones así, como que digo, pero no se mueve de donde está, ¿no? Y es bastante difícil. Gracias, Marianela. No sé si me preguntaste algo o no. No. No, solamente Porque quise si te decir esto pregunto, de sí, que como decía, es algo personal y se identifica, ¿no? Con las debilidades de ujú, la persona, que creo que ahí pregunto, o sea, se llama empatía eso, ¿no? Poder entender, identificarse con la necesidad del otro, ¿no? sí. Después lo vemos un poquito más en profundidad en Pastoral con Enfermos y Dolientes, pero hay diferencias entre, ahí lo vemos un poco más, entre lo que es apatía, empatía y simpatía. La apatía, bueno, ya sabemos que es como que el que no me interesa el otro. La empatía es ponerse en los zapatos del otro y la simpatía es atarse los cordones. Entonces lo que tenemos que intentar es que no nos atemos los cordones, porque nosotros no tenemos que llevarnos los problemas de las personas, sino que el ponerse los zapatos es justamente eso de poder entender lo que el otro está sintiendo. No lo vamos a comprender al 100% porque justamente es intransferible lo que está pasando y la historia de cada uno, pero sí es interesante esto que vos dijiste de la empatía, de poder ubicarse ahí, pero lo importante es siempre poder volver a sacarse los zapatos, ¿sí? Otra de las características que implica este ministerio pastoral es que nosotros eh, vamos a ir, mi garganta hermosa, que el ministerio implica hablar a las personas en el nombre de Dios y a Dios en el nombre de las personas. ¿Cómo es esto? Nosotros cuando vamos a hablar a las personas eh, en el nombre de Dios, requiere que nosotros obviamente tengamos un compromiso
grande de poder estar conectados con Dios. Entonces acá se despliegan otras dos características que tienen que ver con la oración. Cuando nosotros estamos cuidando en cierta forma a otras personas, eso va a hacer que nuestras oraciones sean más fervientes, porque vamos a estar intercediendo por esas personas. Y asimismo, cuando nosotros estamos hablando a Dios en el nombre, hablando a las personas en el nombre de Dios, lo que va a pasar es que nosotros tengamos una oración mucho más dependiente. Entonces, tenemos que entender de que nuestro ministerio va a tener estas dos características que son recíprocas una con la otra. O sea, eso se tiene que dar de manera conjunta. O sea, ese ministerio, esas características del consejo cristiano, tienen que tener estas características a la par. Entonces, eh, tenemos que entender también de que en cierta forma vamos a tener esa autoridad de poder hablarles a las personas de Dios. O sea, vamos a estar eh, como ejemplos vivientes de Jesucristo. Entonces, implica una gran responsabilidad. Eso no quiere decir que no, como vamos a ver después, no podamos ser genuinos con incluso nuestras carencias. Eso es como muy a grandes rasgos las características. Hay un montón más, pero me parecieron interesantes estas acá como para hacer un pantallazo general de lo que va a ser nuestro trabajo como consejeros cristianos. Ahora vamos a ir un poco a las características del consejero cristiano. Esas eran las del consejo. Como principal, vamos a ver que el consejero cristiano es la persona que busca caminar junto a la otra que ha perdido su camino. Como les decía la vez pasada, nosotros vamos a tener que ser ese bastoncito con la persona. Después, la idea es que pueda caminar sin el bastón. Eso implica a veces una parálisis total en un primer momento, a veces es parcial, a veces es un poco más corto, a veces un poco más largo, pero eso va a depender de cada situación específica. Pero entonces, es la persona que busca caminar junto a otra que ha perdido su camino. Y es interesante acá remarcar que busca caminar. Muchas veces pasa y que posiblemente sean las que más pasen, que la gente venga a buscarlos. Pero nosotros tenemos que estar dispuestos a querer ese camino con el otro. Y las características del consejero, vamos a ver que primero y principal tiene que tener amor por las personas. Y ese amor es el amor ágape, ¿sí? Que es el ideal, que la psicología dice que no existe. Pero bueno, acá está interesante también hacer como estas críticas constructivas a las cosas, ¿no? Él dice que el ágape no existe porque uno siempre va a esperar algo del otro, aunque sea inconsciente, una, así sean las gracias, así sea el que la otra persona sonría, así sea que eh, haya algo que se transforme en la vida de la persona, pero como que según la psicología el ser humano siempre va a buscar algo a cambio. Pero el amor ágape es ese amor que no espera nada a cambio. Es un amor que no es recíproco. Y muchas veces eh, nosotros tenemos un concepto erróneo de la motivación de la consejería, de por qué hacemos las cosas. Pero un requisito básico para que la consejería sea exitosa y que uno sea un buen líder en este sentido es que el amor sea realmente de verdad. Eh, Esa cualidad del amor ágape hace que uno se dé a sí mismo de manera sacrificada muchas veces para ayudar a otros y sin esperar nada de forma recíproca. Muchas veces el autor plantea de que muchas veces eh, ese amor fue confundido, por ejemplo, con el querer esparcir como la alegría de uno al otro, transmitir alegría. Que puede ser que sea genuino, que de verdad se quiera, pero en realidad ese amor debe ser el ágape en el consejero cristiano. Porque uno no tiene o sea, su motivación no tiene que ser la de esparcir alegría. ¿Se entiende?
Muchas veces también se fue confundido con las personalidades que son más obsesivas compulsivas, en las que el pastor o el consejero es como que se sacrifica día y noche, entrega todo por las almas, el aconsejar, por los miembros, como que da todo, no considera sus necesidades, sino que da todo, 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 todo. Otras veces también es un intento de querer supuestamente expiar los pecados o las cargas de la otra persona. Eh, Muchas veces es evadir algún sentimiento de culpa propia o querer trabajar alguna necesidad patológica de uno compensando con la ayuda de los demás. Entonces, eh, lo interesante es que el consejero tiene que saber y tiene que conocer cuál es su amor, por qué está haciendo lo que hace, si su amor es genuino y si no tiene ningún sentimiento oculto. Por eso es muy importante que el consejero tenga eh, presente el usar la razón constantemente en ese ejercicio de la consejería, que esté eh, la voluntad de hacer las cosas de manera sin esperar nada a cambio. Eh, Porque sí es cierto que si se tiene otro tipo de amor o si el amor tiene otra motivación, a fin de cuentas va a terminar siendo muy desgastante para la persona, porque eh, el amor ágape es como uno de los más fuertes que existe y no se suele debilitar justamente porque no se va a estar esperando que pase algo, ¿se entiende? Sí se tienen metas, objetivos, que es otra cosa, pero en cuanto al amor, debe ser como el no estar esperando algo de la persona. Segundo, y están muy relacionados unos con otros, el consejero tiene que ser auténtico, tiene que haber autenticidad y sinceridad, que es una de las cualidades más importantes. Eh, ¿Y qué quiere decir esto? Que la persona, el consejero, tiene que reflejar realmente quién es. Uno cuando va a hacer las cosas sin querer, queriendo, se muestra cómo es. Cuando uno es psicólogo, se muestra cómo es. Cuando uno está en el supermercado, se muestra cómo es. Cuando uno está como consejero, se muestra cómo es. Porque en realidad uno es uno. De manera inconsciente uno siempre se va a estar mostrando cómo es. Y esa es la autenticidad. Eh, Muchas veces se piensa que el consejero no tiene que mostrar ningún tipo de emoción ni tampoco ningún tipo de respuesta corporal de acuerdo a lo que va escuchando. En psicología le suelen decir la famosa cara de póker. Es como, nada, no emito nada. Psicoanálisis puntualmente se basa en eso, en el que uno no tiene que fomentar nada con su expresión o su verbalización que determine o que pueda inducir el discurso del otro. Y eso sí es interesante. O sea, porque nosotros podemos tener ciertas palabras y ciertas cosas que induzcan o no a que la persona nos cuente o no. Eso es un ejercicio que se va dando para que uno trate de ser lo menos prejuicioso con el cuerpo y con las palabras. Pero no quiere decir que uno no sea auténtico, porque uno es quien es. Entonces, uno tiene que ser honesto y consciente sobre todo de los propios sentimientos y la fuente de los sentimientos que uno tiene, ¿sí? Eh, entonces, se cae a veces en el error en el creer que uno tiene como que no expresar ningún tipo de emoción ni de verbalización ante las cosas que nos transmite el otro, o todo lo contrario, el de vibrar con el otro. Sí, es como que entonces yo tengo que, si el otro llora, tengo que llorar, si el otro se ríe, tengo que reírme. Entonces, no, los dos son ideas equivocadas. Porque ustedes imagínense, si viene alguien con ustedes que llora desesperadamente y ustedes se ponen a llorar desesperadamente con la otra persona, o sea, no le van a ayudar en lo más mínimo. Entonces, esa es la simpatía, el, el ponerse los cordones y atárselos bien fuerte. Entonces van a su casa y lloran toda la tarde por lo que escucharon del otro. Eso no le va a servir a la persona y eso no es ser fríos, sino que es poder separar. Para que yo pueda ayudarle a la otra persona,
necesito tener cierta distancia emocional. Es como ver las cosas desde el lado de afuera, así como son. Y eso muchas veces es un trabajo. Y hay gente que ahí es donde entiende su limitación, porque es como que no puede, se carga demasiado. Pero sí, yo confío y creo que es un ejercicio de no cargarse con las cosas del otro. Pero es muy interesante que la persona, igual que el consejero, sea franco, que sea sincero con las cosas que le van pasando. Y que eso tiene mucho que ver con la que sigue, que es la conciencia de sí mismo y la conciencia de otros. Yo les voy a repetir a lo largo de esta cátedra que nosotros tenemos que conocernos a nosotros para poder mirar de una manera más limpia al otro. Entonces nosotros necesitamos tener una conciencia de nuestras motivaciones, de nuestras emociones y no hacer un uso indebido del poder, entre comillas, que nos otorga el ser consejeros cristianos o psicólogos o pastores. Eh, Ahora es muy interesante que en esa conciencia de sí mismo, cuando uno es consciente de sí mismo, uno entiende de que tiene su esquema de valores, que nosotros entendemos que tenemos como iglesia valores compartidos, pero sin embargo, bueno, y esto le doy la razón a Freud, que decía que si dos personas piensan igual en todo, hay una que piensa por los dos. Entonces es imposible que como seres vivos pensemos exactamente igual en todas las cosas, incluso seamos muy iglesia. Todos tenemos un punto de vista diferente en alguna cosita. Y el consejero cristiano tiene que tener esa conciencia de sí mismo para que eso no influya y no determine decisiones y convicciones del otro. Uno puede, yo tengo que imponer cosas sobre el otro. Entonces yo puedo tener un sistema de valores éticos, espirituales sobre el acompañado, sobre el ayudado, pero no por eso tengo que indignarme si el otro toma decisiones en base a las suyas. Sí, mi trabajo va a ser el orientarlo, pero sin embargo la persona es la que va a ir tomando decisiones. Entonces, ¿qué ejemplo se les ocurre a ustedes? Vamos a pensarlo juntos, de cosas que pueden pasar o que les pasaron, de decisiones que tomó la gente que ustedes dicen, no, esto no se hace así, como que luchan internamente con lo que ustedes creen, pero que bueno, que muchas veces tienen que dejar que eso fluya para poder quizás después orientarlo por otra manera. ¿Qué se les ocurre? ¿O qué les pasó? ¿Les pasó alguna vez? Permiso. Sí. Eh, bueno, nosotros en realidad con Manuel en el Ministerio de Matrimonio hacemos prevención, ¿no? Brindamos talleres para fortalecer la relación matrimonial. Y bueno, y en algunos casos, bueno, acompañamos las diferentes crisis. Pero esta vez quiero comentar, estábamos haciendo un curso hace unos años con matrimonios jóvenes sobre diferentes temas de la vida matrimonial. Y cuando llegamos al tema de administración, llámese administración, el tiempo, el dinero, bueno, todo lo que implica. Había una parte teníamos un cuadernillo cada uno, y bueno, ahí decía de la administración del dinero, como que tiene que saber el cónyuge, ¿no? Cuánto se gana, en qué se gasta, para que haya una claridad y evitar conflictos. Una pareja no vino más a 2 clases, entonces los visitamos, qué sucedió, y el muchacho dijo, no, dijo, ahora tengo problemas, dice, porque mi señora quiere saber cuánto gano. Y dice, sin embargo, mi papá nunca le dijo a mi mamá cuánto ganaba y en qué gastaba el dinero. Y me dijo que los hombres tienen que ser así, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, pero es para evitar problemas. Sí, dice, pero ellos nunca tuvieron problemas. ¿Seguro no habrán tenido problemas? No, no, no. O sea, los hijos nunca lo vieron, ¿no? Pero sabemos que como seres humanos, bueno, está bueno que como matrimonio compartamos, ¿no? En qué vamos a invertir, cuánto ganamos, cuánto gastamos.
Y eso fue, creo que fue un tema, ¿no? Con respecto a esto, o si estoy equivocada, de que a veces el patrón Sí, de conducta, la forma de vida que se trae de la casa parece que es el ejemplo número 10, aunque después genere conflicto, ¿no? totalmente. Este, así, no sé si es ese ejemplo, si sirve. Sí, totalmente. Incluso el autor este también habla de un ejemplo acá que es el divorcio. Nosotros como consejeros podemos entender de que no va a ser la solución. Sin embargo, no por eso nosotros tenemos que imponer nuestra idea de nuestra escala de valores. Podemos creer que algunas cosas no son las mejores soluciones, sin embargo, no tenemos por qué imponer nuestra decisión. Hay muchas veces que la orientación no es que uno, uy, porque estuvieron aconsejados por Esmeralda y se divorciaron. Ah, entonces, ¿qué le aconsejó a Esmeralda? No, muchas veces no tiene nada que ver con eso, sino que uno también deja la libertad que el otro decida, porque si uno es el que va a decidir, entonces tampoco está siendo buen consejero. No tiene por qué estar. Eso es uno de los riesgos del consejero de caer como en la manipulación de los aconsejados. ¿De qué hago? O la hiperdependencia. ¿Y qué hago? Cualquier cosita están preguntando qué hacer. Bueno, no sé. ¿Qué haces? No sé. No sé, hay que tratar Dios no nos dice qué hacer en cada cosa. Una otra vez escuchaba un pastor que lo hacía como medio en chiste, que decía, que, que como Dios le había puesto a Eva por esposa y le trajo un montón de problemas porque le reclamó a Adán, la mujer que me diste por esposa, nunca más le eligió la esposa a nadie. Dijo, elíjansela ustedes solitos. Entonces, también vemos que nos está diciendo qué hacer, o sea, nos deja la decisión a nosotros, nos orienta. Pero yo no sé si a ustedes les pasó, si les pasó, los voy a envidiar, no sé si sanamente, de que Dios les dijo, hace esto. No sé, a mí no me pasó que me diga, tácate, así con palabras textuales. Como que te queda la duda de si uno siente la orientación. Claro que sí, como uno se deja guiar. No obstante, Él nos deja la decisión a nosotros. Entonces, imagínense caer uno como consejero en la decisión de lo que el otro tiene que hacer. ¿Qué hago? ¿Me divorcio o no me divorcio? No, nunca caigan en el compromiso de decirle a la otra persona qué hacer, por más sistema de valores que uno tiene. Porque muchas veces después el aconsejado nos echa la culpa, porque vos me dijiste que yo haga tal cosa. Entonces, hay veces en las que uno tiene que ser directivo, hay veces que sí, el consejo tiene que ser directo, es verdad. Hay veces, cada caso es distinto, por eso es tan complejo esto. Pero generalmente uno no le da las recetas a la gente de qué hacer. Ahora, para adquirir conciencia de uno mismo, porque uno dice, ay, bueno, sí, todas estas características tiene que tener, pero ¿y cómo se hace? Bueno, una de las cosas importantes es meditar, ¿no? Y estar en oración. Y si uno no es totalmente consciente de las cosas que pasan, de la dinámica interna que nos pasa, es bueno a veces tomarse un tiempo de reflexión, de meditación, incluso de anotar las cosas que nos va pasando. Por ejemplo, si ustedes están eh, hablando con alguien y lo que les está contando los moviliza tanto que, no sé, les da rabia, les da mucha rabia, o les empieza a generar mucha angustia y se quedan angustiados, seguramente hay algo interno que los movilizó. En psicología eso se llama contratransferencia. Después vamos a ver qué es la transferencia y la contratransferencia. Yo les voy adelantando algunas cosas. Pero ¿qué quiere decir? Que nosotros nos vemos también en los discursos de los otros. Por eso es importante que el aconsejado también tenga con quien charlar sobre esas cosas. Me contó tal cosa y la verdad es que a mí me moviliza mucho. Y ahí está lo que les decía la vez pasada de la limitación. Hay veces que ustedes conversando con alguien pueden descargar y continuar ese trabajo y hay veces que quizás sea su límite y digan, bueno, en este terreno yo no me quiero meter. Por ejemplo, no sé, si
como consejeros en algún momento de su niñez sufrieron un abuso y tienen que tratar con alguien que les cuenta lo mismo y ustedes todavía no lo tienen resuelto. Entonces posiblemente sea una limitación y no van a ayudar a la otra persona. Ahora, sí es una movilización en la que hay que tener conciencia de uno mismo y decir, posiblemente en este caso, ese o cualquiera, yo estoy necesitando ayuda también, aunque sea muy consejero. Necesito ayuda en esto y estoy segura de que una vez trabajado, eso va a ser mucho más beneficioso para otros aconsejados. Pero a veces pasa que en cierto momento no, y está bien también. ¿Se entiende esto de la conciencia de sí mismo? Bueno, otra interesante, que ven que todas están relacionadas unas con otras. La característica del interés de ayudar a otros. Y vuelvo a esto de el interés genuino en ayudar a otros. Eh, Vieron que uno de los ejemplos que nos pone la Biblia es que es la del buen samaritano, en que ese interés generó incomodidad. Entonces, eh, el interés de ayudar a otros nos hace estar disponibles, eso no quiere decir disponibles 24/7, pero sí la disponibilidad quiere decir que uno está para el otro. No necesariamente tiene que molestarnos a nosotros a toda hora, pero sí la disponibilidad quiere decir que uno pueda hacerse momentos que a veces implican incomodar nuestra tranquilidad, nuestra comodidad y generar ese espacio para el otro, ¿no? Entonces, eso va a mostrar realmente un interés en esa ayuda. Ahora, también es cierto que puede haber en el consejero falta de voluntad por ayudar a otros. Entonces, hay que analizar también cuáles son esas faltas por qué pasa eso. Muchas veces uno no tiene tiempo o las cosas bueno, a mí me gusta la frase esa de que no existe que uno no tiene tiempo, sino que uno no se hace el tiempo. Entonces, uno puede tener la excusa en que uno tiene muchas cosas que hacer y que bueno, que el día se consumió, porque es cierto, parece que se evapora el día, pasó volando. Muchas veces el corazón no está totalmente dispuesto a ayudar. Muchas veces uno puede tener el llamado, pero no se predispone a practicarlo. Entonces hay que entender de que ese corazón dispuesto con la guía del Espíritu Santo realmente genera ese interés genuino en ayudar. Pero sí es cierto que esa es una de las características del, del consejero. Ahora, el consejero tiene que entender que ese ministerio puede ser decisivo para alguien, ¿sí? Entonces, ese interés en entender de que su trabajo puede ser tan decisivo es lo que genera también que sea genuino ese querer ayudar. Eh, entonces, a veces una simple charla con ese consejero puede aliviar días y semanas de la persona. Entonces, muchas veces ese interés, a pesar de que nos incomoda, surge desde ahí. Entonces, a veces hay que hacer, ahí está que está primero el huevo o la gallina, ¿no? Entonces hay que ver lo opuesto. Porque uno dice, bueno, sí tengo este llamado o tengo el don de aconsejar, pero parece que no tengo tantas ganas de incomodarme. Entonces a veces hay que hacer lo segundo, incomodarme, ver, buscar, salir, hacer, y ahí a veces nace en serio ese interés genuino, ¿no? Entonces uno se siente satisfecho a pesar eh, de haberse incomodado. El otro día el pastor de acá había dicho que cierta persona le había acompañado a hacer una visita y que le dijo que qué bien se sentía, qué lindo que era hacer eso. Entonces como que
lo tuvo que probar a hacer primero para ver si le gustaba o no, y se sintió satisfecho después de haberlo hecho. Otra de las características, y ya son, esa es la última, la anteúltima, es que hay una motivación sana. Y la motivación sana tiene que ver un poco con todo esto que venimos hablando, que es importante, específicamente acá, reconocer las razones por las que uno quiere ayudar. Entonces ahí vuelvo un poquito a esto, a la conciencia de sí mismo, de uno mismo, para ver si no hay un interés oculto por sobre otras cosas. El autor este pone un ejemplo de una señora que hacía visitas a un hogar de ancianos, a un hospital, hacía voluntaria en un hospital, y dice que esa mujer había perdido a su marido hacía poco tiempo. Entonces, la mujer iba, los visitaba, pero también cuando los visitaba les contaba y descargaba todo lo que les pasaba. Entonces, la encargada empezó a recibir críticas de parte de los pacientes que le decían que al final como que no se sentían acompañados, sino que iba alguien a contarles sus penas. Entonces, la motivación de la mujer esta no era sana, no era genuina en querer ayudar, sino que iba a descargarse. Entonces, no iba a ayudar con una motivación sana, sino que iba a tratar de resolver su propio problema, ¿no es cierto? Ahora es interesante también pensar que cuando uno tiene un problema y uno ayuda a otro, se olvida un poco de su problema, ¿o no? Entonces es como debatible esto. Quizás yo me pongo a pensar, ¿no? Posibilidades con esta mujer. Cerrarle las puertas a esta mujer que iba a hacer eso para sanar su corazón, como que sería feo también, ¿no? Porque decís, bueno, capaz que es el único recurso que tiene esta mujer de poder sanar o duelar a su marido. No obstante, habría que analizar qué les va a ir a decir a las personas. O sea, un ejercicio puede ser no ir a cargarle con todo lo que te pasa, sino ir a escuchar a los otros. Uno de los, y me adelanto un poquito a esto, uno de los ejercicios que se hacen con personas depresivas, por ejemplo, es que busquen una tarea eh, humanitaria, ¿sí? Que busquen hacer algo por otros. Entonces, eh, se concentran un poco menos en su dolor y hacen que sea un poco más llevadero. No se sana, pero sí el ayudar a otros hace que quizás la motivación en el ayudar no sea propia, no sea genuina. Entonces, vamos a ver que esta persona no tiene la capacidad, por lo menos en ese momento, de ser un consejero cristiano. ¿Se entiende? Pero sí puede ser un recurso para sanar. Ahora, como consejero, esa no tiene que ser la motivación. Entonces, estamos en otro nivel, se está para otras cosas, pero no para consejero en ese momento. Entonces, la motivación en el consejero tiene que ser sana. Pero es interesante también pensar esto de que uno eh, en el dolor puede sanar mucho más ayudando a otros y se tienen dos beneficios. El beneficio directo de ayudar al otro y el beneficio indirecto de que se va sanando uno porque uno se pone a pensar en algo más allá de su dolor. Es más, uno empieza a ver realidades y se encuentra con problemas quizás mucho más grandes de los que uno está pasando. ¿Qué piensan? Dice el autor que depositar o invertir nuestras energías eh, en otros hace que nuestra energía, que nuestro equilibrio emocional llegue a ser más pleno, uno pueda como renovar fuerzas en el ayudar a otros. Hoy están callados. Eso. Hablé mucho hoy. Bueno, verala.
Yo creo que estos dos puntos que nos exponen aquí son a veces complicados, ¿no? Cuando uno es mente sano y quiere uno sanar a través de la otra persona, también implica pues madurez o un poco también de criterio, porque si no, lejos de lograr la sanación interna y de ayudar a la otra persona, podría volcarse en pasarle todo mi resentimiento y que esa persona absorba algo, ¿no? Que a lo mejor no tenía ese sentir, pero como yo se lo estoy pasando, pues, o se lo estoy contagiando, pues entonces esta persona podría adoptar una conducta no sana. Pero si bien lo comentaba, casi siempre cuando alguien busca busca la ayuda en el igual, ¿no? En el que vivió algo parecido. O no sé si así de esa manera el Señor trabaja, porque a mí siempre se me acercan personas en condiciones de lo que yo pasé o yo viví. Y, y ahí es donde uno debe de saber cómo guiar a la persona sin tomar a pecho esto, ¿no? Sino que, pues a mí me hicieron daño y ahora pues tú haz lo que yo no pude hacer, ¿no? Por eso que yo decía que la clase es hermosa, es muy interesante y es un compromiso aprender bien, ¿no? Para que a quien yo aconseje, pues no le malaconseje, sino que lo que yo le vaya a orientar o le vaya yo a aconsejar sea algo conforme a lo que Dios quiere para su vida, no lo que yo hubiera querido hacer o lo que no hice. Gracias, Efe. Sí, aparte, también es interesante, bueno, lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Cuando uno sana, o por lo menos está en un proceso más adelante en esto del sanar, más adelante que atrás, realmente uno puede entender mucho más a las personas. O sea, cuando uno vivió algo, ¿quién más que uno para entender a la persona que pase por lo mismo? O sea, entonces, eh, uno de los ejercicios también que se tienen en, en psicología, ¿no? Habiendo atravesado una situación traumática, por ejemplo, un abuso, es tratar de ver un para qué después de la situación traumática. Entonces, el por qué va a ser siempre un interrogante, no hay una respuesta específica, no vamos a encontrar una respuesta de por qué tuviste que haber transitado tal o cual cosa, no, no existe. O sea, uno se queda embarrado en eso que no tiene salida, el buscar el por qué. Ahora, un para qué puede ser una de las herramientas para sanar. Entonces, buscarle propósito a la situación negativa o traumática que tuvimos que vivir. Cuando uno atraviesa, procesa y puede incluso después hablar de lo que le pasó, y van a ver que también hay ciertos niveles en cuando uno atraviesa situaciones dolorosas, ¿no? Primero no se puede hablar, o primero se habla con mucho llanto, después uno escucha y lo moviliza hasta que cuando hay una sanación, se puede hablar del tema, no quiere decir que no sea a veces un recuerdo con dolor, porque uno no es ajeno a las emociones de lo que le pasó al 100%, pero sí se puede ver con una mirada un poco más fría, pero no fría en el sentido de distancia emocional, sino que uno lo puede ver de una manera más eh, objetiva. Entonces, al verlo de una manera más objetiva, poder charlarlo, a poder hablarlo, es como que también uno ve ciertos niveles en los que pareciera estar más cerca del haber sanado. Entonces, estando ya en ese nivel, es donde la escucha de situaciones parecidas no afecta, no hay un dolor tan cercano a lo que nos pasó. Entonces, ahí es el momento, o puede ser el momento, para que uno pueda darle un para qué a lo que nos pasó. En la escucha a otro. Entonces, si nosotros contamos algo difícil
que nos está pasando o que nos pasó, nos va a entender mucho más alguien que vivió algo parecido. Entonces, de ahí el sacarle, entre comillas, provecho a lo que tuvimos que pasar como duro. Pero sí es cierto que no, como hablamos recién, no siempre es el momento para eso. Hay que también conocerse y saber en qué momento uno está. Porque si estamos transitando un dolor o si todavía no superamos algo, vamos a hacerle más mal que bien a la persona. Entonces va a ser simplemente no quiere decir que no se pueda, pero va a ser más una conversación de amigos que de consejero a aconsejado. Entonces los dos o descargamos las cosas que nos están pasando, que no está mal tampoco, pero hay que entender de que no va a ser una relación de consejero a aconsejado. Tiene la característica de poder estar en cierta madurez emocional en ese tema específico. ¿Se entiende? Bueno, y por último de las características es que el consejero tiene que tener o va a ir adquiriendo recursos espirituales. ¿Qué se les ocurre como recursos espirituales? La oración podría ser, Ujú. el ayuno. Yo al Entrar- menos, Ajá, este punto de la oración para mí ha sido vital, porque a veces simplemente desde la entrada, ¿no? Que me cuentan algo y yo digo, ay Dios, ¿y ahora qué le digo, no? Entonces, pues, a veces en lugar de decirle algo, le digo, ¿qué te parece mejor si oramos y volvemos a tocar el tema otro día, ¿no? interesante. Y ya vemos que el Señor qué nos dice, ¿no? Porque sí, a veces las situaciones son tan complejas que uno de entrada no puede decir nada. Entonces, uno Sí, de los recursos yo creo que podría ser bien la oración. bien, bien, gracias por compartirlo. Sí, ahí entramos en lo que son las disciplinas espirituales también, ¿no? Sí, Sí, Marianela. yo también cuando voy a tener una cita o un encuentro con alguien que quiere, que se acerca para que la escuche, Ajá, yo ya sé qué día va a ser, entonces todos esos días previos yo estoy orando para que Dios me prepare, que yo bueno, pueda escuchar con ese arte de escuchar, ¿no? No sí, solamente lo que me cuenta, sino como hablabas en las clases anteriores, de que uno pueda ver la postura, el tono de la voz de la persona, cuán importante es lo que le está pasando, porque a veces a nosotros nos puede parecer que es algo tan sencillo y hacen algo grande que es imposible de superar, ¿no? Entonces, sí, yo lo que practico es eso, ya sabiendo de antemano, estoy orando antes para que, llegado el momento, Dios me muestre, me tome el control sobre mí en lo que yo vaya a decir o que quizás no tenga que decir nada, solamente claro. escuchar. Y esto me ha resultado. Qué Gracias. bueno. Gracias, Marianela, por compartirlo. Qué importante. Y que vieron que esto es lo lindo de ir aprendiendo uno de otros también a ver cómo hacer, porque ustedes también dan lindas ideas y que les resultan. Así que bueno, los recursos espirituales, el más importante va a ser ese que uno ore, que le pregunte a Dios. Voy a ver a qué hora estamos. Hacemos un recreíto y vemos, nos encontramos con la última partecita, ¿sí? Volvemos enseguida entonces.